Bueno, mis muchachos, hoy vamos a hablar entonces de unos impuestos que para nosotros son muy conocidos en el medio. Hemos escuchado hablar de el IVA, de la retención en la fuente y de la autorretención especial. Esta última como eh, un efecto inmediato sobre lo que las empresas han denominado abolición de la ley del CRE, ¿cierto? Entonces, esta abolición de la ley del CRE dio origen a que algunas empresas apliquen la llamada autorretención especial. Más adelante vamos a hablar de ella. Vamos a comenzar a hablar entonces del impuesto al valor agregado o IVA que nosotros llamamos. Pues es un impuesto que está a cargo de nosotros los consumidores, pero que el Estado mediante la DIAN define a unos recaudadores de este impuesto. Estos recaudadores son prácticamente las empresas, ¿cierto? Entonces el impuesto al valor agregado no es más que un valor adicional a la venta que nosotros realicemos en las compañías. ¿Quiénes están destinados a cobrar este impuesto? Pues es lógico pensar pues las empresas que están en régimen común, porque hay dos regímenes según la DIAN. Está el régimen común y está el régimen de simplificado, que se le ha dado como nombre el régimen de no causante de IVA, ¿cierto? O el régimen de no responsable de IVA. Ese es el régimen simplificado. ¿Quiénes están allí en el régimen simplificado? Prácticamente pues aquellas empresas que tengan unos ingresos anuales superiores a 118 millones de pesos y algo más para el año 2019, ¿sí? O sea que si usted tiene, por ejemplo, una empresa que haya vendido por más de 118 millones de pesos, entonces debe de estar en régimen común, ¿cierto? En régimen común. Pero si usted es una persona que tiene una empresa que haya vendido por menos de ese valor, entonces va a estar en régimen simplificado, ¿sí? Las empresas que están en régimen común son aquellas empresas que tienen que hacer factura en el momento de venta. Entonces, en el momento de hacer ventas, pues ellas tienen, si son responsables del impuesto al valor agregado, entonces ellas deben de facturar ese impuesto. Deben de facturar o deben de cobrarlo al cliente, ¿cierto? Pues lógica es pensar que una empresa cuando factura es porque le va a cobrar al cliente. Entonces no importa que la venta sea a crédito de contado, de todas formas en la factura como tal usted tiene que facturar ese IVA, ¿sí? Pero siempre y cuando usted pertenezca al régimen común, ¿cierto? Régimen común, o a aquellas empresas que necesiten facturar según la ley cuando se presente una venta. ¿Cuál es la base gravable y tarifa? ¿Cierto? Nosotros consideramos que la base gravable sobre la cual se aplicará este impuesto es sobre el valor de la venta, y existen varios IVAs. Tenemos una tarifa del IVA del 19% y existen otras tarifas diferenciales como es del 0%, 5%, en el caso de los automóviles que por ejemplo sean importados, que tienen una tarifa del 35%, entre otras, ¿sí? Entonces vamos a mirar que la ley ha otorgado una clasificación para efectos del IVA, ¿cierto? En la página número 37 hay una clasificación de los bienes corporales muebles para efectos del IVA. Es decir, si yo me dedico a comercializar muebles, bienes muebles, es decir, que se puedan trasladar de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, un bien mueble sería, por ejemplo, una camisa o sería un pantalón. Eso es un bien mueble. Los bienes muebles en Colombia hay unos que están gravados con el impuesto, hay otros que están exentos del impuesto y hay otros que están excluidos del impuesto. Hay una diferencia entre estos tres grandes grupos. Los bienes gravados son aquellos que la ley ha contemplado mediante el estatuto tributario
que están grabados con tarifa del 5%, tarifa del 19%, tarifa del 35%, ¿sí? Entonces aquí decimos que causan el impuesto porque esos bienes están grabados, es decir, la ley los considera que tienen que pagar IVA. Pero también tenemos unos bienes que son exentos, es decir, causan el impuesto pero tienen una tarifa cero, ¿sí? Dentro de estos exentos que tienen tarifa cero, pues consideramos varios, como por ejemplo el pan, la leche, ¿sí? Todos esos bienes tienen una tarifa de cero. Ahorita habría que mirar, según el estatuto tributario, qué otros bienes tienen una tarifa de cero, ¿sí? Les estoy dando dos ejemplos, por ejemplo el pan y la leche tienen una tarifa de 0%. El vestuario tiene una tarifa del 19%, ¿sí? Y también las cervezas, las ollas, los sartenes tienen una tarifa del 19%. Bueno, entonces tenemos bienes grabados hasta el momento, tenemos unos bienes exentos a los cuales la ley le ha dado un porcentaje de 0%, ¿sí? Y tenemos otros bienes que se consideran excluidos, que son bienes excluidos que ni siquiera tienen tarifa de 0%, y se les dice que estos bienes no causan el impuesto, es decir, cuando yo digo que no causan el impuesto es porque ni siquiera aparecen con tarifa de 0, sino que están como bienes excluidos por la norma tributaria. ¿Quiénes son esos bienes que están excluidos del IVA? Son, por ejemplo, los animales vivos, la miel natural, las manzanas, las peras, ¿sí? Es decir, todo aquello que se considere artículos pues, agropecuarios. Entonces, nosotros cuando vayamos a comprar esta clase de artículos, pues se supone que son bienes excluidos y que no nos tienen que cobrar IVA absolutamente para nada. Los bienes exentos entonces generarán una tarifa de 0 y los bienes grabados generarán la tarifa del 5%, 19%, 35%. En Colombia la tarifa general es del 19% para el IVA. También tenemos una clasificación de servicios, ¿cierto? Servicios para efectos de IVA. Tenemos una tarifa de servicios grabados, ¿sí? Por ejemplo, hay servicios que están grabados con el 5%. Por ejemplo, los planes de medicina prepagada están grabados con un 5% de IVA. Los servicios de vigilancia están grabados con un 5% de IVA. Es decir, que las empresas que prestan estos servicios de vigilancia a otras empresas, pues en el momento de cobrar su factura, pues tendrán que colocar el IVA del 5% dentro de la facturación que realicen a esas empresas. Pero también nosotros tenemos un IVA de servicios exentos, ¿cierto? Un IVA de servicios exentos. Dentro de esta tarifa de servicios exentos podríamos decir que son servicios que la ley ha destinado como servicios que tienen que cobrar una tarifa de 0 y tiene que ser facturada, ¿cierto? Y ahora tenemos una tarifa de servicios excluidos del IVA, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los servicios de transporte, que son bienes excluidos de IVA, es decir, que la ley considera que el servicio de transporte no está gravada con IVA, entonces por eso lo tenemos un servicio como excluidos de IVA, ¿cierto? Muy bien, entonces para entender esto tenemos entonces que decir que en el mercado hay un comercio de muebles, un comercio de bienes muebles y hay un comercio de servicios y todos ellos tienen IVAs grabados, IVAs exentos e IVAs excluidos en el caso de los bienes, y en el caso de los servicios pues tendrán IVAs grabados, IVAs exentos y IVAs excluidos en el caso de los servicios. ¿Cómo contabilizo el IVA? ¿Cómo contabilizo el IVA? Si yo soy una persona que voy a vender, por ejemplo, un servicio, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Simplemente la factura estaría de la forma como está el ejemplo con la compañía AA limitada, ¿sí? Mantenimiento de vehículos, el mantenimiento de vehículos, ¿sí? Entonces vamos a mirar el valor del servicio,
vale 600.000 pesos, eso vale el servicio. Esta es la base para poder cobrar el IVA, nos da 114.000 pesos, ¿sí? Y el total a cobrar serían 714.000 pesos. Entonces, como podemos ver acá, lo que usted va a cobrar está por encima del servicio prestado, pero es lógico pensar que este IVA de 114.000 pesos no es de nuestra empresa, ¿sí? No es de nuestra empresa, por lo tanto, cuando yo cobro ese IVA a la persona a la cual yo le entrego la factura, pues se supone que yo tengo que contabilizarlo como un pasivo, ¿cierto? Como un pasivo, es decir, esa plata que yo recibo no es mía, ya la tengo en mi bolsillo, pero parte de ella, es decir, 114.000 pesos, no son míos, son de el Estado que los va a cobrar mediante la DIAN. Bueno, ¿cada cuánto hay que pagar el IVA al Estado mediante la DIAN? Pues hay unas empresas que pagan el IVA bimestral y hay otras empresas que pagan el IVA cuatrimestral, ¿cierto? Eso depende de los ingresos que la empresa tenga registrados, ¿sí? Si tiene demasiados ingresos que pasen de 1.000 millones de pesos, entonces esta empresa tendrá un IVA cuatrimestral, ¿cierto? Para las empresas que tengan menos de ingresos de más de 1.000 millones de pesos, entonces tendrá un IVA cuatrimestral. Y para las empresas que tengan más de X número de ingresos, es decir, de ventas, en este caso mucho más de 1.000 millones de pesos, entonces tendremos un IVA bimestral. Repito, se cancela el IVA bimestral y se cancela el IVA cuatrimestral. ¿Cuándo se cancela el IVA bimestral? Cuando los ingresos sean superiores a más de 1.000 millones de pesos. Y en este caso la empresa tendrá que pagar el IVA cada 2 meses. Y el IVA cuatrimestral cuando los ingresos sean menores de más o menos 1.000 millones de pesos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros entonces generamos un IVA, generamos ese IVA, entonces decimos que en el momento de vender ese servicio tenemos un IVA generado. ¿Dónde registramos nosotros este IVA generado? Tenemos que utilizar la subcuenta 240805, IVA generado en ingresos. Es decir, yo vendo un servicio que para mí es un ingreso, entonces el IVA que se genera es en un ingreso que yo tuve, por lo tanto la registro en la 240805, generado en ingresos, al lado crédito, ¿cierto? El valor del servicio si va en la 41, pues ya tendríamos que mirar el código de la 41, y el total a cobrar que se lleva para la cuenta de caja, ¿sí? De caja general, donde a nosotros nos van a hacer llegar un valor de 714.000 pesos. Eso es para cuando nosotros tengamos un IVA en los ingresos que nosotros brindemos. Cuando tengamos un gasto, ¿qué hacemos? Entonces, aquí tenemos por ejemplo el caso de una empresa que va a recibir un mantenimiento de vehículos y le va a cancelar honorarios a la compañía Beta Limitada por el mantenimiento de sus vehículos, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Tenemos un honorario por 2.500.000, eso es un gasto, porque nosotros estamos contratando a la empresa como tal, a esa otra empresa como tal. Valor del IVA sería 2.500.000 por el 19%, eso nos da un valor de 475.000 pesos, y tendríamos que recibir entonces, tendríamos que pagar, porque nosotros somos los que estamos contratando, tendríamos que pagar un total de 2.975.000. ¿Cuáles serían los registros? El honorario pues se va para la cuenta de gastos por la 51 o la 52, ¿cierto? O la 52. El IVA lo vamos a llevar a la 24, pero lo vamos a llevar al lado débito, ¿sí? Al lado débito. Ese IVA que nosotros pagamos por la compra de un servicio lo vamos a denominar la 240810, que se llama IVA descontable. ¿Por qué se llama IVA descontable? Porque resulta que a los 2 meses o 4 meses yo tengo que cruzar cuentas para mirar cuáles fueron los IVAs de los ingresos
y mirar cuáles fueron los IVAs de las compras y gastos y descontármelo. Por eso entonces el IVA se llama IVA descontable, que va al lado débito en la cuenta 24 o en el código 24. Aquí dice que el IVA se generó de un gasto, por lo tanto se contabiliza en la cuenta de impuestos sobre las ventas por pagar, código 2408, de naturaleza débito por 475.000. O sea que el IVA como tal va a tener dos subcuentas, la 05 cuando tengamos un IVA generado en los ingresos y la 10 para el IVA que nosotros estemos causando en los señores costos y gastos. Como ustedes pueden ver, la cuenta es la misma, pero tenemos que diferenciar cuando es un IVA de un ingreso y cuando es un IVA de un gasto o de costo de prestación de servicios. En la compra de los activos fijos, el IVA en la compra de los activos fijos, tenemos como un efecto tributario, ¿cierto? Un efecto tributario que es que en la compra de los activos fijos, en la cual no se incluyen terrenos, ni construcciones, ni edificaciones, porque estos bienes no tienen IVA en el momento de ser comprados, pues hasta el momento, ojalá que al Estado no le dé por después colocar IVA a las compras de terrenos, construcciones, edificaciones, porque ahí sí estamos con un IVA demasiado alto y en demasiadas compras. Se contabiliza como mayor del valor del activo y hará parte para el cálculo de la depreciación, ¿cierto? Tengo que diferenciar aquí dos cosas. Si mi activo fijo o mi propiedad, planta y equipo, yo la compro y ella va a ser necesaria para poder sacar, por ejemplo, en mi empresa lo que yo voy a vender, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una maquinaria, o me estoy refiriendo, por ejemplo, a un vehículo, ¿cierto? Un vehículo que va a ser necesario, por ejemplo, para el reparto de mercancías. Entonces yo tengo dos opciones. Uno, contabilizarlo como un mayor valor, ¿cierto? Porque realmente pues el vehículo tiene un IVA de más y por lo tanto yo lo contabilizaría como un mayor valor del activo, es decir, no sería un IVA descontable llevado por la 2408, ¿cierto? Entonces, si este vehículo como tal yo lo voy a utilizar para, por ejemplo, repartir mercancías, entonces yo lo necesito para prestar el servicio, ¿cierto? Para prestar el servicio a mis clientes. Entonces, dos opciones: o lo contabilizo como un mayor valor o lo contabilizo como un anticipo de impuesto de renta para descontármelo el próximo año, ¿sí? En la mayoría de los casos hoy en día pues la llevamos por el grupo 15, ¿sí? Que es tener ese IVA como un mayor valor. Y es que realmente es así. Si usted compra un vehículo y todo el valor con IVA y todo le vale 85 millones, pues si a usted le preguntan, vení, ¿cuánto valió ese vehículo? Ese vehículo valió 85 millones de pesos. Se supone que dentro de ese valor está el IVA, ¿cierto? Es un vehículo que yo lo voy a utilizar, es un vehículo que va a pertenecer a mi empresa, por lo tanto la mayoría de los casos yo lo registro por la 15 como un mayor valor. Nada de contabilizarlo por la 24, porque resulta que este IVA es de un vehículo que yo voy a utilizar en mi empresa. Es mío, no es un IVA de mercancías, sino un IVA de un vehículo que yo voy a utilizar. Entonces recuerden, muchachos, en ese caso nosotros lo vamos a llevar al grupo 15, o sea, propiedades, plantas y equipos, a contabilizarlo como un mayor valor. En este caso, por ejemplo, el vehículo, ¿cuánto valió? Valió 35.700.000. Es un vehículo que va a ser utilizado por la empresa, por lo tanto, lo vamos a contabilizar en la 15 por 35.700.000. Más adelante, cuando yo lo vaya a depreciar, pues entonces lo deprecio con 35.700.000 pesos con el IVA incluido. Lo que no va a suceder, por ejemplo, aquí en las compras y gastos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo compro mercancía por X valor y me cobran un IVA, pues entonces se supone que esa mercancía yo la voy a utilizar para vender, ¿cierto? No para quedarme con ella usándola en la empresa. Entonces en ese caso sí sería un IVA descontable, pero cuando nosotros compremos activos fijos para que sean utilizados en la compañía, yo lo voy a llevar como un mayor valor del activo. Esa es la gran diferencia.
En la parte de los servicios públicos, que son acueducto, alcantarillado, energía y gas prestados por las empresas públicas, son excluidos, lo que quiere decir que no están gravados con el impuesto sobre las ventas, ni tampoco tienen retención en la fuente, de lo cual vamos a hablar más adelante. Es decir, que si a mí me llegan tarifas de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, que sean prestados por las empresas públicas de Medellín, son excluidos. Y luego tenemos aquí una nota que los computadores excluidos de IVA, los computadores son excluidos del IVA los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda de 50 VT. La VT se llama unidad de valor tributario, ¿sí? Unidad de valor tributario, y es una unidad que prácticamente juega con ella la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces casi todo lo que sea pues tributario nos van a definir, vea, eso vale tantos VT, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que la VT es una unidad de valor tributario. ¿A cómo está la VT en Colombia para el año 2020? Cada unidad de valor tributario tiene un valor de 35.607 pesos. 35.607 pesos para el año 2020. O sea que si usted en estos momentos va a comprar un computador que tenga estas características, es decir, de 50 VT para arriba tiene IVA, de 50 VT para abajo no tiene IVA, ¿cierto? Entonces la 50 VT trasladada ya a pesos, eso me da un valor de 1.780.350, ¿sí? Es decir, que los computadores que tengan un valor por debajo de 1.780.350 para el año 2020 no paga IVA, pero los computadores que tengan un valor por encima de 1.780.350 sí van a tener IVA. ¿Listo? ¿De dónde salió el 1.780.350? Pues de coger a 50 VT y multiplicarlo por 35.607 pesos. Si usted hace esa multiplicación, le va a quedar el valor del computador con valor máximo de 1.780.350. 1.780.350. Como podemos ver, hay normas, exclusiones, hay artículos que están totalmente excluidos, grabados, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer un mayor énfasis en eso, pues tendríamos que remitirnos al estatuto tributario, que es el que contiene todas esas normas y todos esos bienes que son grabados, que son excluidos, que no lo son, ¿sí? Aquí yo estoy dando pues unos ejemplitos, solamente unos ejemplos. Ahora vamos a hablar de la retención en la fuente. ¿Qué significa retención en la fuente? Es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, es decir, que como las empresas pagamos impuesto de renta cada año, entonces el Estado dice, venga, de ese impuesto de renta que usted me va a pagar dentro de un año, descuéntese la retención en la fuente que a usted le hagan los que le compran, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Es un porcentaje que los compradores que tengan calidad de ser agentes retenedores deben de retener a la persona o empresa que les esté vendiendo, ¿sí? Eso no es por si uno lo quiere, no, la ley es muy clara y simplemente se dice que la retención en la fuente la hace el comprador, ¿cierto? El comprador es el que retiene, es el que hace la retención en la fuente, ¿sí? Cuando nosotros tengamos esa calidad de compradores, entonces, y si tenemos la calidad de ser retenedores, entonces vamos a tener que hacer esa retención. La retención en la fuente la realizan prácticamente las empresas que tengan situación jurídica, ¿cierto? Es decir, las compañías limitadas, las sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Ellas están obligadas a hacer retención en la fuente. Una persona está obligada a hacer retención en la fuente siempre y cuando haya tenido unos ingresos en el año 2019 o tenga un patrimonio superior a 1.028.100.000 pesos. 1.028.100.000 pesos. Repito, 1.028.100.000 pesos, siempre y cuando haya tenido unos ingresos
por encima de ese valor, o siempre y cuando tenga un patrimonio bruto de más de ese valor. Entonces, hay personas que tienen vehículos, tienen apartamentos, etcétera, etcétera, y tienen un patrimonio de más de 1.028.100.000 pesos. Entonces, más de 1.000 millones de pesos en este caso, ¿cierto? Se tienen unos ingresos o un patrimonio bruto de más de 1.028.100.000 pesos, ¿sí? Eso quiere decir que esas personas naturales también podrían hacer retención en la fuente, pero en Colombia la mayoría de personas pues no tenemos esos ingresos anuales o no tenemos ese patrimonio, entonces por eso decimos, pues hay personas naturales que los tienen mucho dinero, entonces por lo tanto ellos serían agentes retenedores, es decir, que cuando compran ellos pueden hacer retención en la fuente a quienes les compran. Por ahora nos quedamos con un dato o con una base que nosotros vamos a practicar retención en la fuente, pero siempre y cuando seamos empresa, es decir, nosotros como tal vamos a tener el papel de empresa como tal, la empresa que le compre a otra empresa, entonces vamos a hacer retención en la fuente. ¿Cuáles son los porcentajes de retención en la fuente? Los porcentajes de retención en la fuente son varios, ¿sí? Por ejemplo, en la prestación de servicios generales, ¿cierto? En servicios en general, la retención en la fuente es del 4%. En los fletes, o sea, transporte de carga, vamos a tener una retención del 1%, ¿sí? Por ejemplo, en los honorarios que se le pagan a personas naturales, pues vamos a tener una retención del 10%. Y si yo le pago honorarios a una persona jurídica o a una empresa, entonces yo le voy a hacer una retención del 11%. Y así sucesivamente, es decir, que la retención en la fuente como tal, pues son unos porcentajes diversos. Esos porcentajes, muchachos, esos porcentajes diversos los encuentran en la página número 66, 67, 68, 69, 70 y 71, ¿sí? Allá tenemos entonces los diferentes porcentajes de retención en la fuente, ¿sí? Como la escala o como la tabla de retenciones en la fuente totalmente autorizados, ¿cierto? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la página número 66, me van a decir que si el honorario que yo pago es a una persona jurídica, entonces sobre cualquier valor yo voy a hacer una retención del 11%. Y si el honorario se le paga a una persona natural, yo le voy a retener como empresa el 10%. Les coloco un ejemplo. Si el CESDE me pagara a mí honorarios, ¿a quién le está pagando el CESDE? Le está pagando a una persona natural. ¿Qué tendría que hacer el CESDE? Retener. ¿Retener cuánto? El 10%, porque le va a retener a una persona natural. Ahora, si el CESDE contrata a una persona jurídica para que le preste servicios, entonces ya ahí no le va a retener el 10%, sino que le va a retener el 11%. ¿Sobre qué base? Sobre cualquier valor. Muy bien. Ahora, en la página número 67 tenemos en servicios, por ahí en servicios, por ejemplo, si yo compro un servicio, ¿qué retención puedo hacer? Siempre y cuando el servicio valga más de 140.000 pesos, yo voy a retener el 4%, ¿sí? Por ejemplo, un servicio de publicidad, un servicio de fotocopias, un servicio de mantenimiento, etcétera, etcétera. Si son servicios en términos generales, pues la retención en la fuente va a ser del 4%, ¿sí? Eso si se le paga a una persona jurídica, pero si se le paga a una persona natural, entonces ya no voy a retener el 4%, sino que voy a retener el 6%, según la tabla que me da la página número 67, siempre y cuando el servicio sea mayor de 140.000 pesos. En la página número 68 tenemos que la retención en la fuente por compras, es decir, que si yo compro como empresa, si yo compro una mercancía por 1.000.000 de pesos a otra empresa, yo voy a retener el 2.5% sobre la compra realizada, ¿cierto? Es decir, sobre 1.000.000 de pesos yo voy a retener el 2.5, ¿sí? El 2.5 porque le estoy comprando a otra empresa.
Pero resulta que yo como empresa puedo comprarle no a otra empresa, sino a una persona natural, ¿cierto? Que sea no declarante de impuesto de renta, entonces ya ahí no le va a retener el 2.5, sino que le va a retener el 3.5. Me explico. Si el CESDE como empresa, por ejemplo, le compra mercancías a una persona natural, entonces ya el CESDE no le va a retener el 2.5 porque no le estaría comprando a una empresa, sino que le estaría comprando a una persona, a Juliana Álvarez o a Martín Herrera o qué sé yo. Entonces el CESDE le tendría que retener el 3.5 porque le está comprando a una persona natural. Y en fin, que hay muchos porcentajes en esas páginas, ¿cierto? Porcentajes que tenemos que aplicar dependiendo del comportamiento de la empresa. Tampoco es que nosotros vayamos a aplicar toda esta tabla, pues no, eso tiene que situarse en la empresa como tal. Vamos a mirar entonces en qué cuenta se registra la retención en la fuente, ¿sí? Si yo vendí y me retienen, entonces la voy a registrar en el código 1355. Por favor, para que me corrijan este dato, 1335 no es la 1355. Y esa 1355 se llama anticipo de impuestos y contribuciones, ¿sí? Entonces, si yo vendo y me retienen, entonces voy a registrar la 135515, que se llama retención en la fuente según el Plan Único de Cuentas. Vamos a mirar un ejemplo donde la compañía A Limitada, cuyo objeto social es el mantenimiento de vehículos, en marzo 05 de 2019 repara un vehículo por 600.000 y el porcentaje de retención es el 4. ¿Por qué el 4? Porque es un servicio de mantenimiento, ¿cierto? Un servicios generales, servicios en general tienen una retención del 4%, siempre y cuando el servicio sea mayor de 140.000 pesos. Entonces mire pues, ¿a quién le voy a pagar? Este servicio, ¿sí? Se lo voy a pagar, no, antes le estoy prestando un servicio, ¿cierto? Antes aquí dice que yo voy a prestar el servicio, entonces por aquí tengo la prestación del servicio, vale 600.000, cobro 600.000 pesos por el servicio que voy a prestar, tengo una retención en la fuente del 4%, 24.000 pesos, y por lo tanto, ¿cuánto me pagarían? Porque yo soy el que va a prestar el servicio, me pagarían 576.000 pesos. ¿Cuánto me retienen? Me retienen 24.000 pesos. ¿Quién retiene? La persona que me va a pagar el servicio a mí, o sea, ¿quién está comprando el servicio? ¿Cómo registro ese servicio? El servicio como tal lo registro en la 41. La retención, que son 24.000 pesos, que no la hice yo, sino que me la hicieron, entonces la voy a registrar en la 13, sobre todo en la 135515, que se llama retención en la fuente. Lo registro en la 135515 en marzo 5, pero cuando yo vaya a pagar el impuesto de renta dentro de un año, yo tengo todo el derecho de descontarme de ese impuesto de renta este valor, que son 24.000 pesos, ¿cierto? Es decir, que en esta cuenta 135515 yo voy acumulando retenciones que me hagan y al finalizar el año o el año entrante me lo descuento del impuesto de renta que yo tenga que pagar. Por eso a esta retención se le llama anticipo de impuestos y contribuciones. La retención en la fuente es un anticipo del impuesto a la renta. Muy bien. En gastos y costos, ¿cómo funciona? Veamos que aquí hay un ejemplo, ¿cierto? La compañía limitada de marzo 06 cancela honorarios a beta limitada por 250.000, porcentaje de retención en la fuente es el 11. Recuerden ahorita que yo dije que por honorarios era el 11% si yo le compraba el honorario a otra empresa, pero si yo le compro el honorario a una persona, entonces la retención en la fuente será del 10%. Valor honorarios, 250.000, estamos hablando de honorarios. Los honorarios no tienen ninguna base para calcular la retención, puede ser de 5 pesos y hay que retener, ¿cierto? En honorarios. Si es en servicios, el servicio tiene que ser mayor de 140.000 pesos. La retención en la fuente en este caso entonces serían 250.000 por el 11, me da 27.500, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién va a cancelar los honorarios? Nuestra empresa. Entonces, los 250.000 pesos van a ir a la 51, que para nuestra empresa va a ser un gasto,
y la retención en la fuente que yo retuve va a ir a la 23 como una cuenta por pagar, ¿sí? A la 23. Por allá por la 2365, por allá va a ir esa retención en la fuente que yo practiqué cuando iba a pagar el servicio de honorarios. Entonces a 250.000 le resto la retención en la fuente y eso me da el total a pagar de 222.500. ¿Cómo voy a registrar entonces? La 51 al débito por 250.000, la 2365 al crédito por 27.500. O sea, yo retengo, pero es una deuda que tengo con la DIAN. La retención en la fuente se paga cada mes. Es decir, que las retenciones en la fuente que yo haga en marzo las voy a pagar por allá los primeros días de abril. Las retenciones en la fuente que yo haga en abril la pago los primeros días de mayo y así sucesivamente. Esta retención que yo hice el 6 de marzo, ¿cierto? Yo la llevo a la 23. Y cuando yo la cancele en abril, pues entonces se supone que la 23 se debita cuando yo la pague y la pago con cheque, ¿cierto? Banco Salado Crédito. Por ahora, que es marzo 06, se queda como una cuenta por pagar. Y el total a pagar, que son 222.500. Este valor es el que yo voy a llevar a bancos como pago de mi factura de honorarios. Muy bien. Si yo compro un activo fijo, está sujeto a la retención, claro, porque lo se debe contabilizar igual como si fuera una compra normal, la 2365, ¿sí? Esa retención en la fuente. Pero acuerde que cuando yo compro un activo fijo, el IVA se tiene que llevar como un mayor valor. La retención en la fuente se calcula antes de IVA, es decir, para poder calcular el IVA y la retención en la fuente lo vamos a hacer sobre el mismo valor. Por ejemplo, si yo compro por 600.000, ¿sobre qué valor aplico IVA y retención? Sobre 600.000, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un ejemplo donde estén los dos a la vez, donde esté el IVA y la retención en la fuente. Entonces dice, la compañía A Limitada, cuyo objeto social es el mantenimiento de vehículos, en marzo 05 de 2019 compra equipos de oficina por 5 millones de pesos. El IVA a su tarifa general, retención en la fuente del 2.5. Cuando yo digo IVA tarifa general, es un IVA del 19%. ¿Qué debo de hacer acá? Entonces, ¿cuánto valen los equipos de oficina? Pues valen 5 millones de pesos. Estos 5 millones de pesos se registrarán en la 1524, al lado débito. El IVA del 19% sobre 5 millones me da 950.000 pesos. ¿Qué se debe de llevar a la 1524? Recuerden que estoy comprando equipos de oficina para mi empresa, ¿sí? Y la retención en la fuente es una compra común y corriente. Acuérdate que en las compras, sean activos fijos o de mercancías, la retención en la fuente es del 2.5 siempre y cuando se compre a persona jurídica o empresa. Entonces en este caso serían 125.000 pesos de impuesto de retención. Ahora, este impuesto se debe llevar a la 2365, que es una cuenta por pagar. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el valor a pagar de esos equipos de oficina? Cojo los 5 millones, les sumo el IVA y le resto la retención en la fuente. Y eso me da un valor a pagar de 5.825.000 pesos. Entonces la conclusión que sacamos es que el IVA se suma, pero la retención en la fuente se resta, es lógico, porque si yo voy a retener por esta compra, entonces yo no voy a poder pagar 125.000 pesos. Pago la compra más el IVA y retengo 125.000 para un total a pagar de 5.825.000 pesos. Aquí está la forma de contabilización, ¿cierto? Muy bien. Vamos a tener entonces ahora el caso de la autorretención especial. ¿Qué es la autorretención especial? La autorretención especial va a funcionar para aquellas empresas cuyos empleados, si hay empleados pues que devenguen menos de 10 salarios mínimos, en este caso yo estoy hablando de 8.700.000 y algo más, ¿cierto? Entonces esas empresas por esos empleados
no debe de pagar ni aportes a salud, que sería el 8.5%, ni aportes a institutos colombianos de bienestar familiar, que sería el 3%, ni aportes al SENA, que sería el 2%. O sea que las empresas que se adecúen a la ley de autorretención especial, pues por estos empleados no van a pagar ni seguridad social, ni van a pagar tampoco cajas de compensación, cajas de compensación no, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Repito, estas empresas que se acojan a la autorretención especial no van a pagar, aportes a salud por parte del empleador, que es el 8.5%, tampoco van a pagar ICBF, o sea, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3%, ni tampoco van a pagar por esos empleados el SENA, que equivale al 2%. Pero sí deben de pagar lo que es el aporte a pensión y lo que es el aporte a las cajas de compensación y los aportes a las administradoras de riesgos laborales. Eso sí lo tienen que pagar. Estas empresas como tal, entonces, si se adecúan a la ley del CRE, van a tener ese beneficio, ¿sí? Que no es pagar los aportes parafiscales, en este caso el SENA y el ICBF y la salud patronal, pero sí tienen que hacer enseguida un procedimiento que lo vamos a explicar con un ejercicio. ¿Listo? Bueno, por aquí están los decretos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, todo esto fue sacado del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son las tarifas para realizar la autorretención especial a título de renta? ¿Sí? Las tarifas las encontramos en la página 40. Para actividades comerciales, es decir, aquellas empresas que se dediquen al comercio, ahí tenemos el Éxito, tenemos almacenes en cadena en general, tenemos empresas que compran y venden mercancías, empresas que compran y venden, por ejemplo, vestuario, ¿sí? Que se dediquen a comprar y a vender. La autorretención especial será del 0.4%. Para las empresas que se dediquen a la parte de servicios, tendrán una autorretención especial del 0.8%. Y para las empresas que se dediquen a la parte industrial, cuando hagan sus ventas, entonces tendrán que destinar el 1.6% para esa autorretención especial. ¿Qué significa esa autorretención especial? Que en el momento en que yo haga la venta, y siempre y cuando la venta de mercancías, por ejemplo, la venta de mercancías sea mayores a 947.000 pesos, entonces yo voy a hacer una autorretención especial de forma interna. Esto ni siquiera lo tiene que saber pues el comprador, sino que el Estado me dice, la norma tributaria me dice, es un procedimiento suyo, usted me tiene que responder por eso. El comprador no, sino quien haga la venta de servicios o haga la venta en la parte comercial. ¿Cómo se registra la autorretención especial? Antes de esto, pues estoy dando aquí el decreto, ¿cierto? La normatividad y a partir de cuándo se debe de aplicar, ¿cierto? Eso vino con la ley 1819 del año 2016. Entonces, aquí tenemos la contabilización de la autorretención especial a título de renta. Vamos a emplear la 1355-19, 0.4, 0.8 o 1.6 de la venta realizada. Si son empresas comerciales, el 0.4, si son empresas de servicios, el 0.8 y si son empresas industriales, el 1.6%. Entonces aquí tenemos la 2365-75, que se llama autorretención especial renta, por un valor, el valor que nos dé ese porcentaje. La contabilizamos como la 1355, porque yo me lo puedo descontar del impuesto de renta, pero lo que yo hago es, en este caso, registrar la autorretención especial y la tengo que cancelar en un mes. En un mes la cancelo. Voy a dar un ejemplo cualquiera. Si yo ahorita en abril yo hago venta de mercancías como empresa por 2 millones de pesos, entonces si soy comercial, si soy una empresa que está comercializando,
A esos 2 millones de pesos le saco el 0.4%. Eso me da un total como de 80.000 pesos, ¿cierto? O de 8.000. A ver, 200.000 multiplicado, o 2 millones multiplicado por el 0.8%. 0.4 por el 0.4, si yo soy comerciante. 2 millones multiplicado por el 0.4%. Eso me da una autorretención especial de 8.000. ¿Qué tengo que hacer con esos 8.000? Registrarlos en la 135519, 8.000 pesos al débito, contra la 236575, una cuenta por pagar de 8.000 pesos. ¿Cuándo voy a pagar yo esta deuda? La tengo que pagar cada mes, igual que la retención en la fuente. Acuérdense que la retención en la fuente yo la voy a pagar cada mes. La autorretención especial también la voy a pagar cada mes. Y me la descuento dentro de un año cuando esté pagando el impuesto de renta. Es decir, que el Estado me devuelve esa platica, pero dentro de un año, ¿cierto? Muy bien, espero que les haya quedado claro entonces los impuestos de IVA, de retención en la fuente, de IVA y de retención en la fuente que hasta el momento hemos visto, ¿sí? Después de tener entonces esta charla por los impuestos que estamos mirando, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Entonces nos vamos a salir del video para hacer los ejercicios. Chao y feliz tarde.